La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy buenos días. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo este precioso programa Fe sin Barreras. Un programa que siempre tiene el mismo propósito para todos aquellos que amamos a Dios. Siempre y cuando creemos con el corazón que realmente tenemos ese privilegio de tener vida nueva en Cristo Jesús. Muy bienvenidos, un saludo muy especial para aquellos hermanos y hermanas que siempre están en sintonía, siempre están esperando este tiempo de este programa Fe sin Barreras, hermanos y hermanas que genuinamente desean y quieren desarrollar una vida poderosa. La vida espiritual es realmente tan interesante como lo que es cómo vivirla. Saber de la vida espiritual es maravilloso, pero vivirlo es algo extremadamente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios nos enseña a nosotros a vivir una vida completamente nueva y diferente. La temática de siempre es la vida que viene de parte de nuestro Dios, y quiero hablar sobre que hay un propósito muy bien definido por Dios para tu vida espiritual, muy bien diseñado, muy bien elaborado, tanto que si pensamos un poquito, está elaborado por una capacidad sin límite que es y que seguirá siendo la capacidad de Dios, que no tiene límite. Entonces, esa capacidad fue la que hizo posible que nosotros viviésemos un poder sobrenatural, que es la vida espiritual. Y en la vida espiritual existe el propósito. Podemos hablar del tema de los propósitos y las visiones que individualmente tenemos todos, pero es un terreno, es un área donde solamente la persona del espíritu es el que opera en nuestras vidas, ¿verdad? Así que yo te voy a invitar a que vayamos conmigo. Quiero invitarte a analizar algo ahí en Romanos capítulo 8. Yo siempre recomiendo que estudies, analices el capítulo 8 de Romanos, porque siempre te va a traer entendimiento, te va a traer luz. En Romanos 8, capítulo 5, dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En Reina Valera no dice piensan en las cosas del Espíritu. Lo eliminaron, ¿por qué? No sé. Pero estamos viendo que el pensamiento tiene mucho que ver con lo que creemos con el corazón. Porque de la abundancia del corazón, la boca habla. Y no podemos hablar algo que no hayamos pensado. Y veo esto porque hay muchas promesas que actualmente motivan a mucha gente a que es tu promesa de parte de Dios. Y son promesas realmente de parte de Dios. Pero resulta que la promesa se sostiene con la vida espiritual. Si alguien cree en una promesa, pero no la retiene en el espíritu y la hace válida en el espíritu,
esa promesa es una promesa que no va a hacer efecto en su vida de una persona. Y ahí estamos viendo actualmente una multitud de situaciones de engaño muy similares a la verdad. Pero esto está sucediendo por ministros, personas que tal vez no estén mal intencionadas, pero sí muy mal informadas, ¿verdad? Porque están dañando al cuerpo de Cristo o a las personas que amamos al Señor. Y hoy en día quiero compartirte que hay personas que se están dedicando a hacer muchos programas de Facebook, programas en diferentes redes sociales, y son motivadores con versículos bíblicos. Pero hermano, hermana, no nos podemos engañar, no podemos vivir engañados. Tenemos que vivir conscientes de que usted es muy valioso, usted es muy valiosa, y que cuando nosotros nos dejamos engañar, nos dejamos influenciar por ideologías que no son las correctas, que no pertenecen a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque veo que el problema fundamental es no permanecer constantes en la palabra de Dios. Dice la Escritura, porque el ocuparse de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que se ocupan de las cosas del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. La importancia de pensar es tan tremendamente, ¿cómo te puedo explicar? Pensar conforme a la palabra de Dios es un reposo maravilloso. Cuando uno se aferra a la palabra de Dios y mantiene el pensamiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice él que el Señor nos ama incondicionalmente. Y sin embargo hay momentos nosotros donde las situaciones de nuestras vidas pensamos que ¿qué pasó con el amor que Dios nos tiene? Y el amor ahí está, Pero nosotros tenemos que pasar tiempo en lo que es meditando la palabra de Dios. Muchas personas no meditan la palabra de Dios. Razón o motivo es que no quieren ejercer lo que es la palabra de Dios. Yo te invito a que veas la importancia que tiene el vivir meditando, pensando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque meditar la palabra de Dios, como te digo, te da un reposo, te da un descanso. Pero muchas veces nosotros, por los sentimientos, no nos aferramos a lo que Dios dice en su palabra, por la falta de experiencia de no vivir por fe, de no ejercer la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted ha oído la palabra de Dios y la cree con el corazón, esa palabra está en su espíritu. Y todo lo que está en su espíritu de Dios es poder. Pero sin embargo, hemos sido manipulados por circunstancias difíciles de la vida que queremos nosotros remediar, arreglar esta situación, y siempre tendemos al sufrimiento de pararnos en fe y decir no. Si Dios dice que yo soy lo que Él dice que yo soy, eso lo puedo hacer. Voy a leer en el versículo capítulo 8 versículo 8.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí no está hablándole a alguien que no ha dado el paso de fe o que no vive conforme a la palabra de Dios. Una vez más, esto es para aquellas personas que se dicen cristianos, pero piensan constantemente en problema tras problema, problema tras problema. Una vez más, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, una persona que siempre está pensando contrario a la perfecta voluntad de Dios, no agrada a Dios. No puedes agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, permanecer en Él no es negociable. Es el estilo de vida de un creyente. Por ejemplo, ayer les decía en la iglesia la importancia que tiene que te des cuenta cuando uno nace en lo natural, cuando en tu casa, con tu mamá, tu papá, y comienzas a crecer en lo natural. A como vas creciendo, vas comenzando a practicar cosas malas que nadie te enseñó. Las empiezas a practicar porque viste cómo alguien dijo una mala palabra y luego tú la repites como los pericos, y etcétera, y todo lo que te quieras imaginar. Pero es así como se va desarrollando con los amiguitos, supuestos amiguitos y amiguitas, que uno va desarrollando cosas que son de la carne, literalmente, porque es la naturaleza. ¿Por qué tendíamos a hacer eso? Porque vivíamos bajo el pecado, bajo la naturaleza pecaminosa. Vivíamos bajo una naturaleza y nadie nos enseñó, ni fuimos a un curso para portarnos mal. Eso vino solito. Ahora, no quiero decir que ciertos sí, ciertos no. Todos los que hemos nacido de papá y mamá nacimos bajo la maldición del pecado, la naturaleza pecaminosa, separados de Dios. ¿Por qué? Porque hasta que uno tiene la capacidad de oír el evangelio y tener una edad, uno puede entonces decir: a partir de hoy, Señor, yo te recibo como el Señor de mi vida. Quiere decir que a partir de ahí, la maldición del pecado o la naturaleza pecaminosa se corta, y a partir de ahí ahora tienes una nueva naturaleza. Y ahí a eso le llamamos el nacer de nuevo. Hermano que me está escuchando, nacer de nuevo, recuerde que lleva también un desarrollo. Pero cuando no estamos bien enseñados conforme la palabra de Dios, seguimos combinando el mundo carnal con la vida espiritual. Y aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Dice la Escritura que el hombre espiritual, el que nació de nuevo, tiene una naturaleza que debe de seguir desarrollando. Porque es su naturaleza, porque soy espíritu, nací de Dios. ¿Sí? ¿Y quién es el que me está enseñando a cómo comportarme, cómo vivir, cómo desarrollar mi vida? Pues es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios maravilloso y es un Dios omnipotente, que tiene facultad a través de su Espíritu Santo ayudarnos y enseñarnos cómo es que le agrada a Él que nosotros tengamos la vida nueva. Por eso, hermanos, en la palabra dice que: mas vosotros, dice en el versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Hemos vivido tanto, dándole vuelta a lo mismo, que hasta que no tomemos una decisión y digamos: se acabó, ya no quiero vivir bajo el dominio de los pensamientos de la carne. Yo puedo ver cómo hay gente que se intimida así por una circunstancia, cualquier circunstancia. Luego comienza a hablar lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios dice que siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Ser sabios es no negar la fe, cuidar la fe. La fe es más valiosa que el oro y que la plata, dice la Biblia. Y necesitamos recordarlo todos.
Recuerda que yo no escribí la Biblia fue inspiración de Dios, útil para enseñar, para instruir en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque es así como la palabra de Dios nos habla y nos dice a nosotros que es bienaventurado el que permanece en la palabra. No importa lo que esté pasando, uno tiene que mantenerse en fe y hablar la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es cuando uno necesita desarrollar la habilidad que le dio Dios, y eso nos hace crecer espiritualmente. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué pasa con los que sí tenemos el Espíritu de Cristo, pero de repente comenzamos a negar lo que Él dice en su palabra? ¿Qué pasa con ese tipo de fe? ¿Qué sucede con ese tipo de fe? Porque hay personas que literalmente ahora ya no son guiados por el Espíritu Santo. Ahora son guiados por espíritu de este mundo. Y ahorita te voy a compartir algo que lo compartimos mi esposa y yo en un programa de la Santa Cena. Y tengo los versículos. En Efesios 2:2 dice la Escritura en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, hay hijos de Dios que son manipulados por espíritu de desobediencia, pero ese es el estilo de vida que ya están llevando diferentes personas que van a la iglesia, diezman, ofrendan, dicen gloria a Dios y todo lo que tú quieras, pero en sus vidas personales, ¿sí?, están siendo movidos por espíritu de desobediencia a Dios y a su palabra, y comienzan a pensar diferente. No están influenciados. En esta versión, en Nueva Traducción Viviente, dice: viven en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Y hoy en día está muy tremendo. La obediencia a Dios es un tema que no tiene discusión. Es un tema que no tiene... Es un caso cerrado. ¿Obedeces o no obedeces? Así de sencillo. O es de día o es de noche. O es blanco o es negro, ¿sí? Pero hoy tenemos la oportunidad de retomar la senda antigua, de caminar conforme el Espíritu. ¿Por qué? Porque vas a cambiar tu manera de pensar. En momentos de un problema de salud, no niego que no existe el dolor de algo, dolor de muela, dolor de espalda, dolor de esto, algo. ¿Por qué? Porque hiciste un mal movimiento y te dolió la espalda, pues claro. O te dolió la cabeza, pues no has comido, ¿cómo no te va a doler la cabeza, verdad? O no has dormido bien. Uno mismo provoca el que tenga ciertas enfermedades y dolores. Pero, ahí te va el pero. Aquí sucede un acto que cuando todo tú lo estás haciendo bien, duermes bien, comes bien, y sin embargo traes la sensación de algo feo, triste, esa es opresión espiritual. Y eso muchas veces queremos que se resuelva sin querer dejar de vivir un estilo de vida que estoy viviendo incorrectamente. Así de sencillo. Uno tiene que dejar el pecado, la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque
Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo siempre. Mira, en esta versión lo voy a leer, la Biblia en esta versión TLA, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, siguen el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecen al poderoso espíritu y al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Dominan, dice. Y mi esposa platicaba un testimonio de un ministro que era muy determinado. Era una persona extremadamente celoso de las cosas de Dios. Al grado que en su casa cuidaba que entraba a su casa y que no entraba. Por ejemplo, este hombre, Smith, ahorita me voy a acordar del nombre completo. Y dice que una vez llegó un ministro a su casa con el periódico bajo el brazo, ¿no? Como dijéramos, es normal pues, leer el periódico, ¿no? Pero este hombre cuando llega y toca la puerta y lo ve con la puerta, le dice, tú pásale, pero el periódico no. Era tan celoso que ni el periódico dejaba entrar a su casa. Pero era un hombre que resucitó a muertos, hizo prodigios, milagros, maravillas. Dios lo usó de una manera impresionante. ¿Pero por qué? Porque prácticamente era Cristo viviendo en él. Era un hombre que cuidaba literalmente todo lo de este mundo, ¿no? Alguien puede decir, ay, pero es mucho. Smith Sen. Mi esposa me manda el nombre, pero la pronunciación del nombre, ¿no? Smith, a ver si voy a tratar de pronunciarlo. Smith algo de Wigglesworth. Este Smith era el hombre que les digo que era muy celoso y cuidaba su vida espiritual. Pero yo me he concientizado que ¿por qué no vivir la perfecta voluntad de Dios si te va a mantener libre de todo aquello que hace daño a nuestras vidas? Como lo que estábamos leyendo ahorita, la lectura que estábamos dándole de Filipenses 2:2. Es impresionante. Vivían según la corriente de este mundo. Obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, a quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Y muchas personas han caído en una religión. Van a la iglesia, cantan, lloran y salen, pero no dejan la vida del pecado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la rutina, ¿sí? La rutina que se vive es una costumbre que no tiene fuego, no tiene la pasión de amar a Dios y servirle a Dios, como Dios quiere que le sirvamos. Porque Él quiere que vivamos en el Espíritu, literalmente. Y yo siempre utilizo el versículo que es necesario que recuerde que tú eres Espíritu. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura no vive con las cosas viejas, vive con las cosas nuevas de lo que proviene de parte de Dios. Y una de las cosas que es renovar el alma con la palabra de Dios para que tus pensamientos, tu manera de pensar, tu manera de vivir sea la mentalidad del Señor en tu vida.
Y yo le digo a todas las personas, hemos entrado en una etapa, en una generación donde personas que no quieran obedecer esto, lo que está escrito, se va a incrementar más fuerte lo que es la naturaleza del espíritu del diablo que opera en los corazones de las personas, que un día le dijeron al Señor Jesús: Señor, yo te confieso como mi Señor. Y yo lo veo como hay personas dentro de iglesias insultándose, faltándose al respeto, robándose, mintiéndose. Y dices tú, ¿pero qué es eso? Donde nosotros somos santos, somos apartados para Dios. No, pues la naturaleza es que siguen igual bajo la potestad del diablo, y eso opera en sus corazones. En Gálatas 5:16 tenemos también palabra viva. En Gálatas 5, capítulo 16, tenemos aquí, la escritura dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si no estás guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Estamos en el tiempo tiempo de la gracia. Aleluya. Perdón. La gracia es la provisión que Dios nos dio, que no tiene límite. Cualquier cristiano, cualquier hermana, cualquier hermano que está pasando por situaciones difíciles y llama a Dios, es una determinación. Y ir con Dios y ponerse a cuentas con Dios, renunciar al pecado y simple y sencillamente apropiarse de la gracia. Así de sencillo. Y si esa persona sabe que está siendo honesta con Dios, Dios, escúchelo bien, es tan bondadoso, tan bueno, que esa gracia es tan vasta y tan grande, la abundancia de su gracia, que inmediatamente, ¿sí?, te aplica el andar en el Espíritu. Y el andar en el Espíritu es poder hablar la palabra conforme está escrita, decir: soy sano y estoy sano, si en el caso fuese de una enfermedad, o si hay una depresión, una tristeza, comenzar a hablar la palabra y decir: el gozo del Señor es mi fortaleza. Y es indefinido lo que tú puedes vivir como estilo de vida. Es precioso depender totalmente de Dios. ¿Sabes cuándo Dios queda mal? Nunca. Por eso estoy convocando a multitudes a que dejemos de vivir el cristianismo tradicional y vivir una relación personal con Dios como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos del Señor. Porque una vez que tú te conviertes en un discípulo, tú eres guiado por Dios y sigues la realidad que Dios estableció para vivir. Yo tengo a personas que en tiempo me hablan y siempre justificando su manera de proceder. Y mi temática con ellos es lo mismo. Le digo: yo no te puedo decir otra cosa porque ya está escrito. Todo lo que tú y yo discutamos o hablamos sale sobrando. ¿Qué dice Dios? Y es impresionante, ¿no?
que la manifestación de las obras de la carne son claras aquí en Gálatas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y aquí esta palabra idolatría, muchos cristianos quitaron sus vírgenes y quitaron sus santos, quitaron todo lo que era objeto físico, pero hay ídolos en su cabeza, como el trabajo, los afanes, es un ídolo, la mortificación es un ídolo. No son físicos, pero son mentales. Y ayer creo, sí, estuvimos hablando sobre la importancia de que se tiene que tener, donde el único Señor de tu corazón debe ser Dios. Jesús es el Señor. Y afortunadamente tenemos al Espíritu de Jesús con nosotros, que es Jesús también, para que nosotros podamos disfrutar la nueva vida que Dios nos dio. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Hermano, cuando yo leo esto, me pongo a pensar en los funerales, ¿no? Que hermanos que andaban pues muy mal, o sea, andaban en drogas, andaban en esto, andaban en lo otro. Y pues ahí va el pastor a dar el sermón fúnebre, ¿no? Que nuestro Dios tenga en su gloria a nuestro hermano. Y yo a veces me pongo a pensar, pero si murió ahogado este hombre. Y aquí dice que no era el reino de los cielos. Y me dice una persona, ¿y tú por qué juzgas? ¿Cómo sabes si Dios se lo llevó? Espérate, le digo, yo no estoy juzgando. Estoy viendo la realidad de que no podemos nosotros inventar cosas. ¿Por qué? Porque aquí está escrito. Los que practican tales cosas, no dice si son o no son cristianos. Aquí dicen los que practican. No, pero era cristiano, hermano, aceptó a Cristo. Sí, pero practicaba la hechicería, la envidia. Este tema está tremendo. ¿Por qué? Porque necesitamos concientizarnos de que tenemos que vivir una vida totalmente diferente, una vida nueva. Y les tengo muy buenas noticias. Vivir la vida en el Espíritu es lo más hermoso que pueda haber. Dejemos por un lado ya lo que no nos deja vivir conforme Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Porque la vida, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo no está hecho para vivirse en la carne. Está hecho para vivirse en el Espíritu. El hombre espiritual solamente puede desarrollar ese potencial. Nadie más puede desarrollar ese potencial más que el que tiene el Hijo de Dios. Dios es el único que tiene el poder para ejercer el reino. Y ese lo puede llevar a cabo en tu espíritu. El que se une al Señor, dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso es bien importante que usted y yo desarrollemos la vida espiritual. Y yo te aconsejo que si tú no estás poniendo atención a lo que estoy hablando,
y no dejas de vivir como estás viviendo, vas a tener un estilo de vida sufriendo, pudiendo decir, tengo la alternativa, tengo la solución. Jesús no miente. Jesús dijo, venid a mí que yo los haré descansar. Y eso es algo que es real. Yo por muchos años decía, Señor, ¿cómo funciona el Evangelio? Afortunadamente, y le doy gracias a Dios por su Santo Espíritu, que me ha revelado que el Evangelio es para el hombre espiritual y que ahora el alma tuya está sujeta al Espíritu y que el cuerpo tuyo está sujeto al Espíritu. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Escritura. Entonces, mayor, ¿quién es ese mayor? Pues el Espíritu de Dios mismo. Pero usted necesita determinarse en cualquier tipo de circunstancia que estés viviendo. Te suplico que no tires a tierra la fe. No hables cosas que niegan la palabra. Solamente mantente. Es mejor quedarte callado que destruir lo que has edificado en la fe. ¿Por qué? Porque eso hace que la desesperación de la carne hablemos tontería y media. ¿Sí? Uno tiene que permanecer firme. Uno tiene que permanecer siempre firme en todo lo que uno haga. Porque si no permaneces, pues las cosas van a ser difíciles en la vida tuya. Y yo quiero invitarte a que escudriñemos juntos la palabra de Dios y veamos lo que Dios está haciendo a través de lo que nosotros sí creemos con el corazón, porque con el corazón se cree. Con el corazón se cree, dice la Escritura, pero con la boca se confiesa. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca confesaste para ser salvo. Con la boca sigues confesando para mantener la salvación y vivir en la salvación. Uno sostiene la palabra de Dios creyéndola y hablándola, creyéndola y hablándola. ¿Por qué? Porque es el alimento del hombre espiritual. Creyéndola y hablándola. Pero que el banco dice esto, ¿y qué tiene que diga el banco eso? Tú di lo que dice Dios, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo, tú ya eres próspero. ¿Por qué? Porque crees en la abundancia de Él. Y sobrenatural, siempre Dios va a salir con sorpresas. Es la especialidad de Él. Lo imposible, hacer lo posible. Y hay casos de salud donde son impresionantes los casos de salud que hemos visto. Personas que ya estaban desahuciadas, personas con cáncer, que en una sola venida a la iglesia tuvieron oración por ellos y fueron sanos, ¿no? Personas que les dieron balazos, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, más de 5, y sin embargo están vivos. El poder de Dios se manifestó en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia, los milagros son para que nos demos cuenta de su existencia y decir, wow, si Dios existe, quiero vivir la vida que Él ha venido a darnos, ¿no? Así que te invito a que siempre estés atento cómo estás viviendo tu vida en Cristo Jesús. Ahorita vamos a regresar, te voy a dar una información
Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital, transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital, buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical, eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Amados radios escucha de Radio Vital, les invitamos a participar juntos, activando las características del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Confesémoslo con nuestras bocas y creamos con el corazón. El Espíritu Santo habita en mí. Creo con el corazón y confieso con mi boca que su benignidad, amabilidad, está activa y operando como estilo de vida en todo mi ser. Satura mi espíritu, satura mi alma, voluntad, inteligencia y deseos y todo mi ser. Vivo y disfruto la benignidad de mi Dios. El Espíritu Santo en nuestras vidas es la evidencia de la obra transformadora de Dios en la nueva vida como creyentes en Jesucristo y su palabra. Disfrutemos cada día las características del Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de su vida. A todos los que hacen parte de Radio Vital, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Radio Vital. Radio Vital es una estación de radio cristiana en español con un contenido ameno y enriquecedor para toda la familia, incluyendo temas sobre el estilo de vida, salud, consejos, educación, nutrición, historia, cultura, negocios, hogar, niños y noticias. Radio Vital, el complemento de tu vida. Ahora puedes escuchar también nuestra programación a través de TuneIn en tu teléfono celular. Radio Vital, el complemento de tu vida.
Todos los que componemos el equipo Radio Vital, oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Como el aire que respiro, como tu palabra vive en mí, tu gracia me sostiene. Y como el pasto firmamento, tu vida eterna es mi alimento. Se lo debo a este amor. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Por www.radiovital.org. Radio Vital 24/7. 24/7. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14-15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Los pastores Eduardo y Blanca Urrea agradecen a todos los radios escuchas por ser miembros de la familia Radio Vital. Celebra con alegría que su presencia siempre va en ti. A donde quiera que tú vayas, Radio Vital, el complemento de tu vida. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús es la luz. Radio Vital, el complemento de tu vida. La frecuencia de Dios. La frecuencia de Dios en el cielo, inundando los corazones de los que aman su palabra, a través de Radio Vital, el complemento de su vida. 24/7. 365. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Muy bienvenidos, muy bienvenidos. Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos en la segunda parte, la recta final del programa Fe sin Barreras. Un saludo muy especial a mis hermanos de allá de Irán, Alemania, el Perú, Canadá, México, Estados Unidos. Y quiero agradecer infinitamente a Dios por el privilegio que nos das de estar en este tiempo, de oír este programa, porque es un programa que tiene un propósito: decirte que todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Pero ese todo es el todo de Él, no el todo de lo que el mundo quiere que también sumemos a la vida de nosotros como cristianos. Tenemos que separar, tenemos que cortar el sistema del mundo de pecado y vivir en el Espíritu. Y en lo muy personal, a mí me vendieron la idea que era muy difícil la vida cristiana. Y la vida cristiana son mentiras, que es difícil. Difícil es estar bajo la potestad del diablo, bajo la potestad de espíritus que controlan tu manera de pensar. Y para esto tengo un versículo que voy a compartirte que está en 2 Corintios 10:5, que nos va a ayudar a todos. ¿Qué tengo que hacer para permanecer y empezar en la vida en el Espíritu? Número 1, saber que eres Espíritu. Si tú no sabes que eres Espíritu, vas a querer que tu cabeza gobierne. Tiene que gobernar. El Espíritu Santo trata con tu espíritu, no con tu cabeza. Y esa es la razón por la cual usted, como nueva criatura,
Las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos una facultad, un poder para poder ahora derribar todo argumento, todas las cosas que no pertenecen al reino de Dios cuando vienen a nosotros, a nuestros pensamientos. Dice la Escritura, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Fíjense cómo en este versículo la Biblia LBLA dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, usted va a tomar muchos consejos sublimes como que si fuera Dios hablando. Y realmente es lo que está pasando en muchos lugares en el mundo. Por eso se acabó este tiempo. Estamos en un tiempo donde ya Dios está tratando con nosotros y no está negando, Dios no niega que tengamos nosotros, ¿sí?, todo lo que Él dijo que es nuestro, Él no nos lo niega, al contrario, Él desea que usted sea prosperado en todas las cosas. Pero hay una parte que usted tiene que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Conocer la palabra de Dios. Y para eso requiero tener una iglesia de palabra y de espíritu, donde yo me siente responsablemente y me forme como un discípulo. La religión no te va a llevar al cielo, hermano. Lo único que te va a llevar al cielo es vivir, ser hacedor de la palabra de Dios y permanecer. Ahora, decir te va a llevar al cielo, esa es una cosa maravillosa, pero más hermosa es de vivir el cielo aquí en la tierra. Tú puedes vivir el cielo aquí en la tierra. ¿Por qué? Si Dios dijo que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Tú eres el responsable de llevar los pensamientos a la obediencia a lo que Cristo dice. Vamos a suponer, traes un dolor X. Tú puedes decir, ay, mi dolor, ay, mi enfermedad, ay, mi reuma, ay, mi cáncer, ay, esto, el otro, ay, mi. Y Dios pagó para que tú estés sin ese mí. Y tú puedes decir, gracias Señor, cada vez que está el dolor. Gracias Señor, porque por tus llagas soy sano, soy libre. La confesión del poder, llevas cautivo el pensamiento de enfermedad a la obediencia a Cristo. Todos queremos una varita mágica, para que Dios obre. No, Dios quiere que madures, porque este hombre interior tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando, tiene que irse formando, tiene que ir disciplinándose, ser parte de una visión específica, donde una iglesia está enfocada en tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo vayan y hagan iglesias famosas, dijo hagan discípulos. El discípulo tiene que vivir bajo la potestad de Dios en su palabra. Dice en otra versión, destruyendo consejos y todo altivez que se levanta contra la conciencia de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios habla hoy y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que Él lo obedezca a Él. En la versión que yo leo mucho es esta, la última es la TLA. Y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Sí. Mantengámonos con la confesión correcta, mantengámonos siempre viviendo de una manera especial.
Quiero darle gracias a Dios por la vida de mi hermano Ronnie Navarro. Y decirle que si usted es un hombre que vive en el Espíritu y anda en el Espíritu, cuando alguien se atreve a maldecir tu vida, esa persona que lo hace se está metiendo con Dios. La Biblia dice que sale como río, el Espíritu Santo sale como río quien se levanta contra nosotros. Nosotros no somos unos cualquiera, somos muy poderosos y somos muy valiosos. Hay ángeles trabajando con nosotros. No te dejes intimidar por hay tanta necesidad de conocimiento que intimida al pueblo de Dios, la falta de conocimiento. Nos piden oración por tantas cosas y creemos fielmente que Dios hace los milagros. Hermano que estás en sintonía, cree lo que vamos a orar por tus peticiones, pero quiero que sepas que el valor que tú tienes te lo dio Dios. No importa qué brujo, qué satánico se levante contra un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Usted sabía que cuando un demonio ve a un cristiano lleno del Espíritu Santo, el demonio huye. Te tiene miedo porque sabe que tienes el poder de atarlo. Somos la única institución del cielo aquí en la tierra para destruir las obras de las tinieblas, y tenemos una multitud de cristianos intimidados por falta de conocimiento. Somos cabeza y no cola. Volvamos y retomemos nuestro lugar cada uno. No es orgullo ni vanagloria, es la posición que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo, somos lo que tenemos la solución. Nosotros tenemos que ganar y empezar a orar por esa persona que nos maldice y atar los demonios que mueven a esa persona. Nosotros tenemos que hacerlo. Nunca tengas miedo, porque mayor es el que vive en nosotros, está en nosotros. Ya Jesús hizo la obra maravillosa de vencer al diablo y nos dio a nosotros: os doy potestad de hollar serpientes y echar fuera demonios. Así que, hermanos y hermanas, sigan adelante. Y claro que sí, vamos a hacer oración por Lucía Tacán. Vamos a estar orando por tu petición. Ella es de Cali. Y por el señor Eladio Valencia Brío, sobre ese accidente. Claro que sí, vamos a estar, nosotros en privado hacemos este tipo de oraciones y lo vamos a hacer. Gracias por contactarnos y pedir esto, porque para eso estamos, para amarnos, ayudarnos, ¿no? Pero mi petición es decirle: volvámonos a la vida genuina, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y nunca es tarde. Cualquier duda que usted tenga, tiene la ventaja de decirle al Espíritu Santo que esté en usted: precioso Espíritu Santo, estoy dispuesto a comenzar a vivir en el Espíritu. Y vamos a ver una generación que va a despertar tremendamente, hermanos. Y vamos a empezar a ver prodigios, milagros, maravillas en todos. ¿Cómo es posible que usted tenga el mismo Cristo que tiene el hombre más ungido de la tierra? Tiene el mismo Espíritu Santo. Tiene el mismo don. Tiene el mismo Espíritu sin medida. Tiene la misma unción. Tenemos lo mismo. ¿Qué es lo que hace diferencia? La relación con Dios. Pero nos han hecho creer que estar sufriendo en vigilias y eso es la relación con Dios. No, la relación con Dios es un estilo de vida. Desde que te levantas y vives una vida poderosa. Así que te invito a que despiertes
y vivas la realidad de nuestro reino. A eso fuimos llamados. Arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. No me despido, sino hasta pronto. Bendiciones. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Hoy es miércoles. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Radio Vital te saluda.